En el Perú sigue siendo tema, continúa el conteo de votos, Pedro Castillo va a la delantera todavía, queremos seguir analizando lo que ocurre con este proceso electoral. Ya tomamos contacto con Carlos Escafia, analista internacional y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, además de gerente de Imaginación Perú. Carlos, buenas tardes, gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Soledad? Siempre un agrado. Carlos, seguimos todavía expectantes ante lo que pueda pasar en Perú, me imagino que allá también. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo es ¿qué es lo que va quedando para que de una vez por todas se pueda declarar algún ganador oficial? Soledad, mira, voy a... de manera de poder graficarlo frente a la audiencia. Minutos son décimas las que separan al profesor Pedro Castillo de Keiko Fujimori, alrededor de más o menos 67.000 votos a favor de Castillo. Nos faltan definir más o menos 155 actas en concreto. Para el partido de Perú Libre, el partido del profesor Castillo va con 50,19 respecto de Fujimori, que va con 49,8%. Te decía yo que aún faltan definir más de 155 actas, aproximadamente son 5, y reitero, la diferencia minuto de Pedro respecto a Fujimori son 67.000. Pero a eso hay una composición importante que hace que este proceso electoral, que este ajuste electoral aún no concluya, y eso es las actas impugnadas, alrededor de 435 actas impugnadas, y te decía yo más o menos que el promedio de votos que contiene cada acta es de 255 a 250 votos. Además de estas actas impugnadas, hay actas con error material, actas ilegales y demás. Entonces ahí radica la importancia, Soledad, de esperar estos resultados. Las actas del extranjero ya fueron ejecutadas al 100%, y el clima en este minuto es de ansiedad, nerviosismo, irritación, y estas tres condiciones están presentes en ambos polos, tanto en el grupo de votantes de Keiko Fujimori, así como en el de Perú Libre. Sin embargo, hay que decirlo, es importante señalar que necesariamente los resultados finales y por los del jurado especial electoral, que son, mejor dicho, la autoridad dirimente para definir finalmente cuál es el resultado de estas actas impugnadas, va a ser fundamental. Te comento algo, hoy al promediar las 14 horas, Perú, por cierto, se empezaron a transmitir en un hecho inédito las sesiones del jurado especial electoral respecto de estas actas impugnadas, y a grandes rasgos los resultados se están bastante favorables para Keiko Fujimori. Hay que hacer notar en este minuto que no necesariamente los que votaron Soledad por el profesor Castillo están a favor de los postulados de este, y de hecho, con el objeto de poner paños fríos al plan de gobierno de Pedro Castillo, ayer y entre hoy el jefe del plan de gobierno, del plan económico del profesor Castillo ha asegurado que en un eventual gobierno se va a respetar la línea del Banco Reserva, aunque se podrían proteger la industria nacional. Adelante. Sí, perdimos en algún momento ahí el contacto. Te quería pedir si puedes retomar la idea, y también a propósito de eso que acabas de mencionar, te quería preguntar por qué es lo que tú proyectas en un eventual gobierno de Pedro Castillo si es que se mantiene esta tendencia a su favor, porque él sale a dar este discurso donde ahí dice: yo voy a respetar la democracia, voy a mantener conversaciones con los empresarios, pero esta ha sido una campaña con mucha campaña del terror. Ahí han tratado de asociarlo al fantasma del chavismo, de Venezuela. ¿Cuánto de mito hay en esas asociaciones y qué es lo que se podría esperar de un gobierno de Pedro Castillo? Súper importante la pregunta, Soledad. Termino la idea anterior respecto de lo que se había cortado. Es importante que se entendiera que solamente en este minuto hay 67.000 votos respecto de Castillo, a Fujimori, que los separan. No obstante, aún hay 155 actas, son aproximadamente 50.000 votos que faltan para concluir y para que se cierre la votación. Pero además de ello, hay 435 asignadas, y en promedio son 200 a 250 votos los que contendría cada acta, y estas tienen que ser resueltas por un jurado especial electoral. Al promediar las 20 horas de hoy,
el Jurado Especial Electoral, en un hecho inédito, transmitía de manera pública las sesiones y los resultados es que están a favor de Keiko Fujimori. Respecto de lo que se espera en un eventual gobierno del profesor Castillo, y aquí hay que decirlo con bastante... y siendo evitar siendo parcial, por cierto, en el análisis, es que el jefe del plan económico del profesor Castillo ha comenzado a entregar señales importantes que han hecho que los mercados se calmen, y de hecho la caída que había tenido la Bolsa de Valores de Lima de 7 puntos intenso, trepidante del dólar a 4 soles por dólar, hoy ha retrocedido, y ha retrocedido 10 puntos, está en 3 soles 90. Pero en concreto para nuestra inversión y para ¿qué es lo que debería importar? El jefe del plan económico, el profesor Castillo, ha señalado que las inversiones chilenas han sido positivas y además han generado un importante para la industria. Y además de ello, señala que no necesariamente las posibilidades de estatizar o nacionalizar serían tal cual inicialmente lo tenían planteado. Ha presentado, de hecho, o lo ha mencionado, un nuevo al que le ha denominado Centenario, que de alguna forma pretendería colocar paños fríos a la reforma, hay que decirlo así, la reforma económica, la reforma del modelo que plantea el profesor Pedro Castillo. Pero mira, hay señales que se están dando y que es importante mencionarlas, Soledad, y es que ambos candidatos están entendiendo lo que significa gobernar en la eventualidad de que uno de ellos salga electo, y la importancia de apostar por un pacto social urgente para cerrar brechas sociales, buscar además la visibilidad del peruano delante, visibilidad social transversal que ayude además a reconstruir la fractura social expuesta que en este minuto tiene el Perú. Entonces ahí va a ser altamente importante el poder colocar a los peruanos al centro y buscar con prisa pero sin causa paz social. El llamado en este minuto en Perú es a la reconciliación nacional. Y el gobierno del profesor Pedro Castillo además debería colocar foco, por cierto, en temas como acceso, particularmente salud, educación, pensiones, claramente reactivación y reforma económica, formalización. Solamente un dato: de cada 10 peruanos que trabajan, 8 lo hacen además en la informalidad, sumado a la resolución de conflictos que requieren temas medioambientales y, por cierto, mayores acentos, Soledad, en la lucha contra la pandemia. Recordemos que el COVID ha dejado tristemente 180.000 fallecidos y una carencia de oxígeno brutal que le pasa la cuenta duramente a los más de 33 millones de peruanos, sí, por cierto, aquellos que padecen de este virus. Sí, Carlos. En cuanto a Soledad, yo quería mencionarte, considero muy importante el analizar la mirada que debe tener Chile de este proceso, y sobre todo en mi condición de chileno, yo vivo en Perú más de 24 años, estimo importante el que Chile entienda que independiente de quién gane en esta justa electoral, y más allá de la relación sociocomercial que mantienen ambos países, y por cierto, el que ya no tenemos capítulos pendientes, dicha mirada debe apostar a un cambio de al menos de 90 grados, y dicho cambio debe apostar por la incorporación de una relación 3.0 que profundice lo social. Hoy va a ser altamente importante que Chile mire a Perú desde esa óptica de lo social, de lo pluricultural, de manera decidida, y que sea recogido esto por nuestra política exterior vecinal, particularmente con Perú. Se deben, y hay que enfocar ahí en abrir espacios para fomentar procesos de transculturación, pues finalmente estos van a ser los espacios reales en los que una relación se pueda seguir afianzando. Menos especulaciones y ansiedades. Es el momento de afianzar, de mostrar que también somos capaces de tener enfoques relacionales, Chile respecto de Perú, y no necesariamente transaccionales. Y sobre todo el mensaje de nuestras autoridades en Chile ahí: la mirada debe ser profunda, local y focalizada respecto de Perú, particularmente en este momento. Hay una señal importante que el Perú cambió, y este cambio en Perú, Soledad, llegó para quedarse. Sí, a tomar lecciones acá también de lo que está pasando en Perú. Muchas gracias, Carlos, por ayudarnos a entender lo que está pasando, y seguramente ya vamos a volver a tomar contacto contigo según cómo vayan evolucionando las cosas por allá. Que estés muy bien. Con mucho gusto, Soledad. Que estés muy bien. Gracias, también. chao. Adiós.